Y se pueden abrir sus Biblias a Salmos 66, versículos 1 a 4. Este versículo lo leí ayer. Me gusta mucho, mi capítulo favorito. Salmos capítulo 66, versículos 1 a 4. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Psalm 66, 1 through 4. Y se pueden levantar las manos para leer este versículo. Y dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Amén. En este versículo, cuán asombrosas son tus obras. Y en la iglesia estaba diciendo que cuando cantamos, cuando alabamos a nuestro Dios, no vamos a parar a hacer eso, alabar a nuestro Dios. Es una obra que Dios quiere que nosotros hagamos, que es alabar a nuestro Dios. Y también aquí dice, aclamar a Dios con alegría por toda la tierra. Nosotros somos parte de esta tierra, somos hijos de Dios. Y como aquí dice, aclamar a Dios. Amén. So, en esta mañana quiero que todos alaben a nuestro Dios con alegría, con gozo, con todos nuestros corazones. So, vamos a orar. So, let's all pray. Señor, cielo, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Que podamos estar en tu presencia, Señor, hoy, en esta noche, esta tarde, Señor. Que pueda ser gran bendición para cada hermano, cada hermana, Señor, que está aquí, Señor. De alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Puede ser un servicio de bendiciones, Señor, un servicio de gozo, Señor, estar aquí con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y también, Señor, bendice y cuida a los hermanos que vienen en camino, o que los hermanos que no pueden venir hoy, Señor. Que puedes cuidarlos, Señor, si están enfermos, Señor, o si están afuera del estado, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, y que ellos puedan regresar, Señor, aquí de tanto para alabarte y escuchar tu palabra y enseñar, Señor, más de ti, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Hay alguien que nos está visitando hoy en este día? ¿Alguien? No. Oh. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Tony. How about that name? So what do we tell them? Welcome. ¿Alguien más? Okay. Si se pueden saludar a sus hermanos y hermanas que están atrás de ti, frente, lado. If you could just, give a handshake to the ones behind you, in front of you, to your brothers and sisters, and we're going to start singing these songs.
Que se llena la casa de Dios. Amén. Me gusta porque hay hermanos, hay personas humanos que quieren cantar a nuestro Dios, porque no todos quieren. Pero también es nuestro trabajo de animarlos, que ellos puedan también pueden venir y cantar a nuestro Dios. Soy mucho, me da gusto alegre de ver a ustedes cantar, de ver sus bocas, sus labios, aplaudir. A veces veo que quieren brincar, me pongo muy feliz. Vamos a orar, hermanos, por tiempo de los ofertas y diezmos, tiempo de dar a nuestra iglesia, dar parte que a veces trabajamos durante las semanas y necesitamos como dar un poco a nuestro Dios, dar ofrendas a nuestra iglesia. So let's all pray. Señor cielo, gracias por este día. Estamos muy gozosos hoy en esta noche de dar, Señor, de alabar, Señor, de glorificar tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, por las ofrendas y diezmos que van a dar los hermanos y que podamos tener un tiempo, Señor, como estamos dando, un tiempo de adoración, Señor. Y podemos recordar, Señor, que usted mandó a su Hijo a morir a nosotros, Señor. Y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Bendiga cada hermano, Señor, en sus trabajos, Señor, que no es fácil, yo creo que no es fácil para todos levantarnos en la mañana o trabajar, Señor, porque sí puede ser mucho para nosotros, Señor, pero lo estamos haciendo, to live here in this world, and for that, Lord, we want to just, give our offering to you, and just be a way to say thank you, a way to show love to you, God. Gracias por todo, Señor, que nos has dado, en nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, pueden dar sus diezmos y ofrendas en las canastas.
Señor, por nuestros pecados, Señor. Y también, Señor, por eso nosotros necesitamos venir a ti, Señor, darte gracias, Señor, venir, Señor, para hablar sobre nuestros días, Señor, hablar sobre la grandeza de ti, Señor. Queremos, Señor, seguir adorándote, Señor, hoy en este momento, Señor. Tenemos peticiones, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Estamos agradecidos por muchas cosas que nos has dado, Señor, y por cosas que van a venir, Señor. Gracias por todo.
solo en la vida, que nos puedas ayudar en cada cosa que vaya a pasar en cada día, que no dejes eso, que no dejes que continúen en tu camino y que puedan seguir contigo todos los días hasta cuando el tiempo sea difícil.
estoy un poco feliz porque hay jóvenes que quieren seguir alabando a nuestro Dios y aprendiendo instrumentos. So, ahora voy a sentar y vamos a seguir adelante en nuestro servicio. Y vamos a tener tiempo por el hermano Tony, que tiene unas palabras. Sí, hermano, ahorita. Sí, muy buenos días. Muy buenos días para preciosa iglesia, para cada uno de los hermanos que están ahí congregados hoy con el objetivo de alabar al Señor, de adorarle, de exaltar su nombre. Bueno, gracias por esta invitación que le hacen a mi esposo. Y al lado de mí quiero saludarles. De maravilla saber que se cumple lo que dice la palabra del Señor, que toda lengua, toda raza, toda nación se le adorará al Señor Jesús, y eso es lo que estamos diciendo en esta mañana. Es hermoso saber que el Señor ganó, compró un pueblo para sí, que somos de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Yo me cojo a lo que dice el Salmo 67, que todos los pueblos, Señor, te conozcan, que todos los pueblos, Señor, te alaben. Bueno, quiero recordarles o decirles, porque no les he dicho mi nombre es Diana Polanía, esposa de Oscar Polanía. Sabemos que está aquí invitado para que comparta una palabra, y bueno, nosotros somos siervos del Señor. Estamos para Él, estamos para servirle a su reino, y eso es lo que queremos. Si el Señor dice sí a un llamado, si el Señor convoca, y si el Señor alinea a todos los sí de acuerdo a su voluntad, quiero decirles que yo soy también, le digo sí al Señor. Y yo me quiero tomar prestadas las palabras de María cuando le anunciaron que tendría a un hijo, y ese hijo se llamaría Jesús. Y aunque ella tuviera sus planes, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase como el Señor diga. Y quiero decirles que el Señor dice sí para servirles a ustedes, para servir a esta preciosa comunidad. Yo le digo como María: he aquí la sierva del Señor, hágase como Él diga. No somos de nosotros, no somos para nosotros, somos del Señor, y para Él estamos, y para servirle a Él y a su reino. Desde aquí, desde Colombia, les envío un abrazo, y es un gusto, es un privilegio poder estar en esta mañana junto con ustedes. Doy paso a mi esposo, a Rosler, y voy a estar disfrutando este tiempo en la presencia del Señor. Bueno, buenos días. También es un gusto, como dijo mi esposa, poder estar acá conociéndolos a ustedes, teniendo esta oportunidad de participar en el servicio, ¿no? Qué lindo que la sangre del Señor compró la vida de ustedes y compró la mía, y nos une una misma fe, ¿no? Y esta mañana, aquí desde Colombia, pues hemos sido convocados como candidato a esta posición pastoral a compartir una palabra el día de hoy. No pudimos, mi esposa, decir mucho. Hemos sido misioneros a través de Latinoamérica, llevando el evangelio a varias naciones de Centroamérica, Suramérica y del Caribe. Y tenemos un ministerio también radial donde enseñamos la palabra de Dios. Mi esposa también la enseña a las familias y a las mujeres. Y ese es el propósito. Sabemos que para eso hemos venido, para eso se nos compró. Entonces, vamos a orar para entregar este tiempo que va a comenzar de la palabra. Yo les pido que inclinen su rostro. Señor, te damos muchas gracias una vez más por concedernos este privilegio de poder hablar de ti, de poder ser enseñados, edificados. Gracias por toda la obra que tú has hecho en la cruz por nosotros, por los que están allá en Omaha, por los que están en cada nación. De ti es todo, y para ti sea la gloria, Señor. Te entregamos este tiempo pidiéndote que nos ayudes a que la palabra nos enseñe y que nuestros oídos espirituales se destapen
para poder ser obedientes, no solo oidores, sino obedientes. Te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame un momento. Vamos a... Hoy es 30 de octubre, mañana es 31, ¿no? Aunque el mundo ha consagrado esa fecha, nosotros tenemos que acordarnos que hace 505 años hubo un hombre llamado Martín Lutero que se opuso a lo que el mundo enseñaba, a la oscuridad que había en el mundo, y él empezó una reforma, y gracias a esa reforma, a cambiar todo lo que había, es que la palabra de Dios volvió a adquirir vida, la Biblia volvió a estar en el idioma en que la gente la entendía, y ya no se vendía al mejor postor. Tengamos en cuenta que en este 31 de octubre no se debe celebrar lo que el mundo celebra, sino debemos celebrar es que volvió la palabra de Dios a los hogares, a las vidas de las personas. Gracias a eso, a esa reforma, a que comenzó un 31 de octubre, es que usted y yo estamos hoy acá reunidos, leyendo, aprendiendo de la Biblia en nuestro propio idioma. Entonces, que no olvidemos que ese espíritu del mundo que quiere tapar y ocultar la palabra de Dios no es el mismo espíritu que nosotros debemos apoyar. Y que este sea un día que no pase en vano recordarlo, el día de la reforma o el día de la Biblia en muchas naciones. Y yo quisiera acompañaran a un libro que es muy oportuno para todos los tiempos en que vivimos, el libro de Job. Quisiera que me acompañaran allá al libro de Job capítulo 1. Yo voy a compartir unos versículos acá, pues para que en la pantalla los puedan colocar. Y dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, todo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento
cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era, y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. Esta historia de sufrimiento, de dolor, es una historia que tal vez no sé cuántos de ustedes han leído completamente el libro de Job, pero es una historia que nos habla de que la vida muchas veces no es como quisiéramos. Muchas veces hay dolor, muchas veces hay sufrimiento, muchas veces no entendemos qué pasa. Y no me digan que no surge la pregunta ante esta historia y ante las historias de la vida real, vida de nuestra. ¿Por qué sufre la gente buena? Este Job era una persona buena. Era una persona que madrugaba a orar por sus hijos. Era una persona que cuidaba a los pobres. Era una persona que se cuidaba de qué miraba con los ojos. Hoy en día que el internet tiene tantas tentaciones, este Job decía, puse guarda en mis ojos para no mirar a ninguna mujer con malicia. Era un hombre que se cuidaba. Y viene y le pasa todas esas tragedias. 4 tragedias leímos. Y surge la pregunta, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No me diga que usted nos ha hecho esa pregunta. Uno ve tantas cosas. Recuerdo hace pocos años, nos encontrábamos tenemos 2 hijos, olvidé decir, tenemos 2 hijos que son misioneros. Nuestra hija está actualmente en España y nuestro hijo está allá cerquita de ustedes, está en Oregón, en una base misionera. Son jóvenes, 19 y 22 años respectivamente, 23 años nuestra hija. Y estábamos con nuestro hijo en ese momento en una actividad del colegio, estudiaba en un colegio cristiano, el high school, ya se graduó. Estábamos en un campamento de familias cristiano dentro de la iglesia, era un lugar campestre. Estábamos todos cantando, alabando, mi esposa y yo junto con los demás padres, los jóvenes estaban en sus actividades. Cuando recibo una llamada en el momento de la alabanza y me dicen que me acerque urgentemente a la sala de enfermería. Y nos vamos corriendo y estaba nuestro hijo ahí postrado en una camilla, rodeado de médicos, porque afortunadamente habían médicos padres, por así decirlo. Y mi hijo estaba presentando unas convulsiones de la noche a la mañana en un momento, o sea, algo que no esperábamos. Estábamos en un lugar cristiano cantando, siendo ya siervos del Señor, porque ya hemos servido, llevamos más de 10 años ya sirviéndole al Señor. Y todo ideal. Y en medio de eso pasa eso. Se me acerca un pastor de la iglesia, pues con el cual no tenía trato y me dice, aparte, ¿usted ha hecho prácticas ocultistas? ¿Ha hecho usted algo así, jugar con Satanás? Y yo me quedo sorprendido y digo, no, yo soy siervo de Dios también como usted, aunque usted no me conoce. Si usted lee la historia del libro de Job, Job también se le acercaron amigos para decirle que él seguramente algo estaba haciendo mal, que por eso le han venido las tragedias. Lo cierto es que llegó ambulancia, nos llevaron a nuestro hijo a una clínica. Fue algo, no sé, ustedes que son padres tal vez han vivido experiencias dolorosas con sus hijos. Llevan a nuestro hijo a ese lugar, yo no puedo entrar. Mi esposa es la que entra a urgencias, aparece un médico que le dice que el hijo nuestro se va a morir porque eso que está viviendo, esas convulsiones, o sea, lo van a poner en coma. Me dice mi esposa, o sea, sentimos que el mundo se nos cayó encima. Yo fuera de esa clínica en urgencias, recuerdo que caí postrado al suelo clamándole a Dios, como usted lo haría seguramente por sus hijos, por un padre, por un hermano. Yo lloraba clamando al Señor en voz alta en ese lugar de urgencias. El mundo parecía que se detuvo para mí, nadie me prestaba atención. Claro, en un lugar de urgencias todos están en su drama. Gracias a Dios, mi esposa le pide al Señor que le cambie el médico, porque ese médico solo decretaba muerte, muerte, muerte.
y hay un cambio de médico, esa nueva médica me deja entrar. Lo cierto es que de una manera más educada, compasiva, nos dice que es delicado lo de nuestro hijo y que lo van a tener que mandar a una mejor clínica. Salimos a esa nueva clínica, que es especialista en cosas de neurología, de la cabeza, y queda internado mi hijo en pañales, un joven de 15 años en pañales, lleno de cables, cabeza, por todas partes, cables. Obviamente el diagnóstico sigue siendo malo. Mi esposa se queda ahí, me tengo que ir yo para rotarnos. Pasan 24 horas, la misma escena, mi hijo no evoluciona en un lugar donde todos están en el mismo, la UCI neurológica, los pañales, los cables. Y me voy de la clínica, obviamente, pensando todo lo que usted puede pensar en un momento de crisis. Yo sé que mi historia seguramente es la historia tal vez de ustedes, alguna historia parecida o la historia de otros. El mundo en que vivimos no es perfecto. Usted bien sabe que hay mucha gente que sufre. Miremos los migrantes detenidos en la frontera o rechazados, podemos decir, en la frontera. Mucha gente que pasa necesidades en los países, la pobreza. Miremos lo que pasa en este mundo con los desastres naturales, los huracanes. No me diga que usted no se hace la pregunta, ¿por qué pasa esto? Tanta gente, y a veces sufre más la gente más pobre, es la que sufre. Chip Lewis, no sé si conocen o se acuerdan de este escritor que escribió Crónicas de Narnia, una famosa historia. Él es cristiano. Vivió una infancia difícil, huérfano, de madre a una temprana edad, enfermo, vivió enfermo su juventud, luego fue a la guerra mundial, herido, volvió, se casó, viudo, enviudó temprano, y él hizo un libro sobre el dolor, sobre el sufrimiento, y dijo esto: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Mire, somos más sensibles a Dios cuando sufrimos. Usted no me puede negar que aunque uno en los tiempos buenos que ocurren, podemos alabar a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de lágrimas. Es cuando por alguna razón nuestra alma y nuestro corazón se despierta más. Yo llegué a los caminos de Cristo hace más de 20 años por el dolor, por el sufrimiento, por situaciones laborales. Y seguramente algunos de ustedes habrán llegado igual. El dolor Dios lo aprovecha. Mire que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es un versículo muy conocido. ¿Y para qué nos dice? Así como cuando usted entra a una habitación oscura y prende la luz, ¿para qué? Para no tropezarse, para no golpearse, ¿cierto? Así también la palabra de Dios que vamos a estudiar hoy nos va a permitir que en tiempos de sufrimiento, que en tiempos de dolor, no nos tropecemos con la amargura, no nos golpeemos con la ansiedad y no terminemos con desaliento debido al sufrimiento o al dolor. ¿Y el sufrimiento de dónde viene? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo comenzó? Pues hay que ir al Génesis, al primer libro de la Biblia. Acordémonos que Dios creó al hombre y la mujer y los plantó en un lugar ideal, el paraíso. Era un lugar tan perfecto, con el clima tan perfecto que hombre y mujer caminaban desnudos. El clima no les afectaba. Los animales no eran sus enemigos. Los animales vivían en paz con el hombre. Pero como en toda casa, hay reglas. No me digan ustedes, padres, que no tenemos reglas en nuestras casas para nuestros hijos. No me digan, jóvenes, que en el colegio, en el school, no hay reglas. No me digan, personas, que en la ciudad hay reglas hasta para conducir. Hay reglas. Y Dios decidió unas reglas en el paraíso. Pero el hombre voluntariamente, junto con su esposa, decidió desobedecerlas. Aunque la serpiente, pues, fue un mal consejera, ellos tomaron su decisión. Y como pasa con las reglas, hay consecuencias.
Cuando uno desobedece las reglas, hay consecuencias, hay disciplina. Eso es algo normal, entonces no podemos decir que Dios hizo algo raro. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La Biblia nos dice ahí en Génesis que las consecuencias, permítame, Génesis, acompáñame, Génesis 3:16, y dice así la palabra de Dios, porque luego le dijo Dios a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Estoy usando unas versiones para que sea más entendible el idioma. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Mire, vemos aquí consecuencias. El embarazo con dolor o el parto no era el plan de Dios. Aquí empezó el dolor. Lamentablemente la disciplina de Dios, la desobediencia que tuvo el hombre, trajo al mundo el dolor. La mujer no era para que viviera el hombre enseñoreado de la mujer. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la mujer viviera a par del hombre. Por algo la hizo de la costilla. Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre, ¿no? Ni la hizo de la cabeza del hombre. La hizo al mismo nivel, pero fue la consecuencia. El pecado trajo la consecuencia del dolor, el pecado trajo la consecuencia del sufrimiento de la mujer. El pecado trajo consecuencia de que la tierra fuera maldita y la tierra que antes fácilmente daba de comer, ahora el hombre tenía que esforzarse. Y lo vemos, hoy en día ustedes o mujeres que trabajan tienen que esforzarse. No es gratis la vida, no es fácil la vida. ¿Y qué más trajo esto? Trajo la muerte. Dios sentenció que al polvo volverás porque del polvo fuiste hecho. Entró la muerte, entró la muerte a este mundo. Eso es el pecado. Vemos que el pecado fue el que trajo la consecuencia de que en este mundo haya dolor, haya sufrimiento. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque aquí podemos empezar a entender por qué este mundo es como es. Este mundo Dios no lo creó así. Va a haber un momento en que Dios va a volver a retornar todo al paraíso. Dice la palabra allá en Apocalipsis que enjuagará Dios toda lágrima y secará toda. Un día, pero no es ahora. Va a haber un día en donde no va a haber enfermedad. Va a haber un día en donde no va a haber tristezas, pero no es todavía. Eso solo va a cumplirse cuando el Señor vuelva a la tierra. Pero mientras el Señor vuelve, vamos a tener que aceptar que debido al pecado que el hombre mismo introdujo en la tierra, es que este mundo hay sufrimiento, hay dolor. Y yo quisiera que viéramos cuáles son unas cuantas causas del sufrimiento. O sea, ya sabemos que el pecado, pero ¿qué causas podemos pensar que hay en el sufrimiento en la tierra? La primera causa quisiera que la viéramos en Marcos 7:21. Yo estoy aquí ayudándoles a ustedes a buscar el pasaje. Y dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesús? Que la primera causa de sufrimiento es por el pecado nuestro. Usted peca, yo peco, y cuando pecamos, hacemos que otros sufran. Cuando un hombre es adúltero, cuando un hombre le es infiel a su esposa, que ese pecado hace sufrir a una mujer, hace sufrir a unos hijos. Cuando un hombre o una mujer miente o engaña o peca, va a afectar a alguien. El pecado afecta a alguien. A veces pensamos que solamente afecta a la persona que lo hace. No, desafortunadamente el pecado afecta a los que lo rodean. Cuando en una familia
un hombre o una mujer o un joven desobedece los principios de Dios, va a traer tristeza, va a traer dolor cuando hay envidias, cuando hay engaños, cuando se usan palabras, se maldice, cuando realmente se es necio, va a afectar. El pecado trae dolor. No podemos echarle la culpa solamente a otros, podemos ser nosotros los que traigamos. En Romanos 3 dijo el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lo cierto es que hay una realidad. Todos pecamos, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos aquí reunidos, pecaremos menos. Claro, ese es el plan. Todos los que estamos acá, tenemos que pecar menos porque ya conocemos una gran verdad. Pero cuando usted mira la carta de Primera de Juan, dice el apóstol Juan, hijitos míos, yo no quiero que ninguno peque, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Está diciéndonos el apóstol Juan que nosotros vamos a pecar aunque no queramos, porque es cierto. Por eso es que Pablo dijo, no hay justo ni aún uno. En Marcos 10:18 hay un pasaje que usted debe conocer bien. Se acerca un joven rico, se acerca a Jesús y le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el cielo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le contesta a él, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Sino solo uno, Dios. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Quiso aterrizar la gran verdad de que por más que seamos muy religiosos, por más que seamos muy buscadores o queriendo, no somos buenos, no somos justos. El único bueno es Dios, no hay otro, no hay otro. Y cuando entendemos esto, vamos a entender que todos seguimos siendo malos, realmente. Que Dios haya cambiado, nos haya puesto el nombre de justos es pura gracia. Mire, estamos acostumbrados a obedecer parcialmente. Tal vez de los mandamientos, hagamos unos cuantos mandamientos. Amamos a Dios, tal vez venimos a la iglesia, tal vez no tenemos envidia, pero tal vez no cumplimos todos los mandatos de Dios. Y mire lo que dice Santiago, el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Para Dios, la meta es la perfección, pero no podemos. Usted y yo no podemos cumplir los mandamientos. También no me diga que no es común el odio, el rencor entre hermanos, entre familiares. Conozco familias que se han peleado por la herencia, por una herencia. Y sabe que la palabra de Dios dice que todo el que odia a su hermano, o aún puede ser un hermano en la fe, puede ser un hermano en la sangre, puede ser un conocido, es igual que un asesino. El límite de Dios es alto. El Señor Jesús, allá en Mateo 5:22 dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojo, ¿se dan cuenta ustedes? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto. A veces se usan esas palabras de padres a hijos o entre hermanos. Tonto, usted es un tonto bueno para nada. Mire lo que dice Jesús, quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, el nivel es alto, el nivel de exigencia de Dios es alto. Y todo eso nos recuerda que somos ¿qué? Que somos pecadores, que somos malos. Entonces la primera causa de pecado, la primera causa de sufrimiento, la primera causa porque nos duela es que el pecado nuestro o el pecado de otros. Ahora quiero que miremos la segunda causa de sufrimiento de dolor. Y yo la veo aquí en 2 de Tesalonicenses 10. Un ejemplo. Dijo Pablo, cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Qué interesante, ¿no? A veces hay personas que son perezosas. Personas que no trabajan, que tienen una familia, tienen unos hijos, pero no se esfuerzan por cuidar un empleo. Tal vez porque son perezosos, son vagos.
terminan siendo despedidos del trabajo. Y cuando son despedidos, ¿qué pasa? La familia sufre, sufren unos hijos. Y aquí viene la segunda causa del sufrimiento, las malas decisiones. ¿Sí? El pecado. O sea, no es pecado, pero usted tomó una mala decisión. No hizo lo correcto que tenía que hacer, no trabajó, no cuidó a esa familia. O tal vez, a veces hay hombres que maltratan a su esposa y después se preguntan por qué se divorció mi mujer de mí, porque la maltrataste, porque no la cuidaste. A veces pueden haber jóvenes que no son obedientes en su hogar y tal vez piensan que la vida es sin reglas y hacen sufrir a unos padres. Ese es el cuadro en cualquier lado. Las malas decisiones que podemos tomar en casa afectan a otros. O tal vez no me diga que hay muchas enfermedades porque tal vez no cuidamos nuestro cuerpo. Porque es que el cuerpo de todos modos hay que cuidarlo comiendo sano. Tal vez haciendo ejercicio. ¿Y eso qué trae? Enfermedades. Malas decisiones. Esa es la segunda causa de sufrimiento. Y para los jóvenes, a veces los jóvenes se enamoran de la persona no correcta. A veces los jóvenes quieren tomar sus propias decisiones, no escuchan a padre y madre. ¿Y qué pasa? Terminan enamorándose de aquel que no le convenía. Y la palabra de Dios dice, oye hijo mío, oye hija mía, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mire, necesitamos escuchar a los padres que hemos caminado más tiempo para no terminar casados, mal casados. Ustedes saben que el matrimonio es una decisión para toda la vida. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, jóvenes, solteros, solteras, escuchen a sus padres a la hora de ennoviarse. Escuchen a la hora de hacer amistades, porque esas malas decisiones pueden hacerte sufrir a ti y sufrir a los tuyos. A veces los hombres toman la decisiones de hacer negocios, decisiones que no buscan consejo. Y cuando no busca uno consejo, ¿qué pasa? Le va mal. Se hacen socios que no les convienen. Por eso dice que en la abundancia de planes hay sabiduría. En la abundancia de consejos hay sabiduría, dice la palabra. Escuchen el consejo de su esposa o esposas escuchen el consejo de su esposo. A veces traemos el sufrimiento en las finanzas. ¿Por qué? Por asociarnos mal con la persona que no era, con la persona incorrecta, con la persona que después nos va a estafar. Pero yo quiero que miremos la tercera causa del sufrimiento. Estábamos leyendo la historia de Job y no podemos obviar que la historia de Job nos deja varias preguntas, ¿cierto? Job era un hombre, Dios mismo dijo de Job, que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del... Job era una persona que a nuestros ojos diría el cristiano ideal, el cristiano ideal. Pero Job, ¿qué pasó? Vemos ahí que aparece en escena el diablo. Y el diablo llega y le dice a Dios que Job era alguien que le obedecía porque Dios lo bendecía. Pues ¿cómo no va a estar bien Job si va a la iglesia Agua Viva cada domingo, da sus diezmos cumplidamente, apoya en todas las actividades, ayuda a barrer ese salón, organiza la iglesia, invita a personas para que vayan a la iglesia, está ayudando con los mercados cuando reparten mercados? ¿Cómo no va a darte gracias? Si tú le tienes un buen trabajo, tiene un buen carro, tiene una buena casa, pues así cualquiera te da gracias, Dios. Pero quítale, Señor, tus riquezas que le has dado a Job y verás cómo te maldice en tu propia cara. Mire, no me digan que esto es algo, esto estaba ocurriendo en el cielo y Job no sabía lo que ocurre. Mire, hoy en día se habla mucho de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se piensa que es gritar contra el diablo para que el diablo no me quede. Pero aquí no vemos, aquí vemos que hay un diálogo. Aquí vemos que hay un diálogo entre el diablo y Dios. Y vemos que Dios permitió que el diablo afectara a Job. La tercera causa de sufrimiento
que hay es por voluntad de Dios. Y yo quiero que hablemos de esto. Así como les dije al principio, cuando uno anda en oscuridad, se golpea contra el sufrimiento del dolor. Pero la palabra de Dios tiene que traernos luz, esperanza, la verdad de Dios, para que podamos entender por qué pasó esto. Mire, esto que hizo el diablo de acusar a Job, no paró ahí, porque en el capítulo 2 de Job vemos que el diablo no quedó contento, que Job le dijo a Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, Jehová dio, Jehová quitó. Job no pecó contra Dios, pero el diablo no quedó contento porque por algo es el acusador, por algo él es el acusador de los hermanos. Él le dijo a Dios, ahora quítale la salud a Job. Y verás que piel por piel, quítale la salud y verás que te va a renegar en la cara. Y Dios le dio permiso por segunda vez al diablo que atacara la salud de Job. Y vemos que lo hizo. Y mire el versículo, nos dice el versículo 8, que Job se rascaba porque le salió una llaga desde la cabeza hasta los pies, una enfermedad horrible. Y mire la esposa lo que le dijo Job, ¿persistes en tu vida piadosa viendo todo lo que Dios te ha hecho? Maldícelo y muérete. Díganme quién está hablando a través de los labios de esa mujer. El diablo. El diablo es el que quería que Job maldijera. El diablo es el que quiere que usted y yo en los tiempos de crisis y de dificultad maldigamos y reneguemos de nuestra fe. El diablo es el que quiere que usted deje el camino de Dios, abandone la iglesia cuando las cosas no están bien, cuando el trabajo ya no paga igual, cuando viene esa enfermedad, cuando ese hijo es rebelde, cuando esa cosa tal vez no es como usted esperaba que fuera o ese hombre. El diablo es el que quiere que usted reniegue. El diablo, no es Dios. Aquí vemos que Dios autorizó porque Dios tiene planes que ya vamos a ver. Y Job le respondió, hablas como una necia, porque aceptaremos solo las cosas buenas que viene de la mano de Dios y nunca lo malo. Mire qué gran verdad. Usted como yo, ahora tendrá que vivir momentos buenos y momentos no tan buenos. Todos vienen de la mano de Dios. En esto Job no pecó, dice la palabra. Job es un buen ejemplo. Les invito a que lean el libro de Job completo. Mire, en Romanos nos dice 8:16 que el Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios. Por eso es que usted tiene el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, herederos. Pero mire que viene aquí algo que no le hemos prestado mucha atención como hijos de Dios. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir de sus sufrimientos. De sus sufrimientos. Dentro del paquete de ser creyente, de ser cristiano, viene la compañía de Dios, vienen las bendiciones de Dios, pero también viene el sufrimiento. No lo podemos negar. El sufrimiento hace parte de ser hijos de Dios. No podemos. Bueno, ¿y cómo podemos entender esto que Dios le permitió al diablo? No me diga que no genera preguntas. ¿Por qué Dios permitió al diablo que atacara a su hijo? Aquel obediente varón de Dios, aquel hombre que se cuidaba los ojos cuando pasaba una mujer joven porque él no quería pecar con los ojos. Aquel hombre que vivía ayudando a pobres, aquel hombre que oraba temprano de noche por sus hijos. ¿Cómo entendemos esto? Lo cierto es que la palabra de Dios nos habla de que Dios tiene propósitos. Todo lo ha creado para sus planes, para sus propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Aquí entra un concepto que se llama la providencia de Dios, la soberanía de Dios. ¿La ha escuchado? Sabe que Dios es rey y como Dios es rey, Dios gobierna y como Dios gobierna, Dios decide. Y muchas veces sus decisiones usted y yo no las entenderemos. Ahora yo le pregunto, usted como padre, cuando usted anda con su niño pequeño, póngale que tenga 2 años, 3 años, y usted lo lleva, dígame, ¿su hijo puede entender las decisiones suyas? ¿Cierto que no? El niño es muy pequeño para entender mi papá por qué decide llevarnos a tal lado, por qué me muda de ciudad, por qué me muda de país. Usted está pensando lo mejor para su niño, pero su niño es tan pequeño que no entiende. Ahora miremos así, nosotros somos tan pequeños, nuestra mente para comprender muchas cosas de Dios, pero tenemos que confiar que Él es bueno y que si nosotros siendo malos
saber buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo cierto es que la soberanía de Dios es lo que define por qué Él toma ciertas decisiones que no podemos entenderlo. Pero lo cierto es que Él toma las decisiones para bien. Y le voy a mostrar un ejemplo. ¿Se acuerda usted la vida de José? Este joven que era el hijo menor de una familia de 11 hermanos hasta ese momento, la familia de Jacob. Y este José se portaba bien, era el consentido de su padre. Y resulta que sus hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo, como esclavo lo vendieron, y este José le tocó irse a otra nación como esclavo, siendo un hijo que no había hecho hasta esa altura nada malo. Y lo cierto es que años después viene una hambruna en todo el mundo y José, Dios lo levanta como el segundo en Egipto, como gobernador. Y luego su familia viene a encontrarse con él. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 105. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento. ¿Quién? ¿Quién hizo venir hambre? Dios. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Afligieron sus pies como grillos. ¿Quién envió a José? ¿Quién envió a Egipto? Dios. Dios envió a José. ¿Entienden que no podemos entender por qué Dios hace muchas cosas? Pero usted tiene que tener claro qué pasó, qué hizo José después. Nos dice la palabra de Dios que José se levantó Dios como gobernador y después su familia que pasaba hambre. Dios usando a José protegió a la familia de Jacob. Y por eso allá en Génesis 50:20, cuando van los hermanos de José y se encuentran con José, y los hermanos dicen, uy, y nosotros vendimos a José, nosotros hicimos mal, ahora este José se va a vengar de nosotros porque nosotros lo volvimos un esclavo, ya estando José de gobernador. Pero miren lo que dijo José allá en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Se da cuenta que el mal de los hermanos de José, porque los hermanos de José eran pecadores, eran impíos, vender a un hermano, Dios aprovechó, utilizó esa maldad de ellos, no se las impidió, porque dijo, estos planes los voy a voltear para bien. Y José terminó después alimentando a toda una gran familia. Y por eso el pueblo de Israel disfrutó de la bendición de que su hermano, el que antes había sido esclavo, ahora les diera alimento. Lo cierto es que la providencia de Dios aprovecha aún el pecado nuestro y lo puede voltear. En Proverbios 21 dice que el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde él quiere. ¿Quién? Dios. Mire, Dios aún voltea las decisiones de los hombres, las aprovecha. Acordémonos del rey Ciro. Este rey Ciro, ¿se acuerdan? El que dio libertad a los israelitas. ¿Quién lo puso como rey? Dios. Y Dios le puso el sentir, el querer como el hacer, para que este Ciro diera libertad al pueblo de Israel. Lo cierto es que aún la muerte de Jesús, la crucifixión, lo que hicieron los judíos, los romanos, fue voluntad de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice Hechos 4:27, hablando de Pilato, de los romanos, de cómo crucificaron a Jesús. Y dice el apóstol Pedro, pero solo están haciendo lo que tú, Dios, en tu plan ya habías decidido que sucediera. Dios control de todo. Dios tiene el control de la muerte de Jesús. Dios tiene el control de todo. Mire, aún esta pandemia que hemos vivido en todo el mundo, ¿ustedes creen que la pandemia fue algo que se imaginaron los chinos, lo plantaron? Sí, seguramente sí lo habrán hecho, pero Dios tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Nada que pasa en la tierra se sale de la voluntad de Dios. Y eso es bueno que lo sepamos, porque a veces pensamos que vivimos la vida así, a la suerte, y no. Dios tiene control de lo bueno, Dios tiene control de lo malo. Ahorita que hablan tiempos de crisis en Estados Unidos, ¿usted piensa que Dios no está advertido
o en Latinoamérica. No, Dios todo lo tiene ya planificado y controlado. Nada se hace fuera de la voluntad de Dios. Aún el diablo tiene que pedir permiso a Dios para venir contra su pueblo. Y yo quiero que miremos hasta este punto. La pregunta que teníamos es ¿por qué sufre la gente buena, cierto? ¿Por qué sufre la gente buena? Hasta aquí podemos contestarla con lo que hemos visto hasta ahora. La gente buena sufre, ¿por qué? Sabemos que no existía sufrimiento antes de la llegada del pecado. El sufrimiento no existía en el paraíso hasta que llegó el pecado. Sabemos que todos somos pecadores, todos, ustedes y yo. El único bueno, ¿quién es? Dios. Sabemos que, por lo tanto, si somos pecadores, no es injusto que suframos. Somos pecadores. Pero mírese, yo quiero que miren a Jesús. Jesús fue el único que, siendo bueno, sufrió injustamente. Y si Jesús sufrió siendo bueno y no pecando, ¿qué podemos esperar? ¿Que usted y yo seamos eximidos? No. El sufrimiento y el dolor, ¿quién lo vive? ¿Solo los cristianos? No, todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Dios es un juez, Dios es soberano, pero tengamos en cuenta que Dios siempre hará lo que es correcto, a pesar de que permita el sufrimiento, como en el caso de Job, como en el caso suyo. Y sexto, no sabemos con seguridad por qué alguien sufre. Aún conociendo esto que estamos viendo, nos podemos equivocar en el juicio. Saben que mucha gente puede decir que porque ahorra dinero nunca va a pasar una crisis económica, pero seguramente porque ahorra dinero tal vez le venga una crisis en la salud, aunque haya sido muy precavido en un área. Entonces, ni usted ni yo tenemos control de lo que pasa en este mundo. Este mundo es caído, es imperfecto. Y mire que Job, se le acercaron 3 amigos y le dijeron los amigos que él sufría, era porque era un pecador, porque tenía pecado oculto. Seguramente Dios te ve lo que haces en el internet, por eso es que te está yendo mal, le dijeron los amigos de Job. Lo cierto es que al final de la historia de Job sabemos que no fue así. Les invito a que lean. Lo cierto es que ahora yo quiero preguntarles a ustedes, si no podemos saber por qué sufre alguien o por qué sufro yo, o sea, no tenemos claridad, ¿no sería mejor cambiar la pregunta a esto? A ¿qué bueno puedo encontrarle yo al sufrimiento? ¿Hay algo bueno para mi vida cristiana? ¿Será que debo actuar yo como los impíos que sufren y mucha gente hace peores daños? O debemos buscar a través de la palabra qué bueno hay. Mire que quiero contarles de la arcilla y la cera. No sé si usted ha visto, la arcilla y la cera frente al calor actúan diferente. La arcilla se endurece. ¿Ha visto usted un orfebre? La arcilla ante el calor se endurece, pero la cera se derrite. Esto es un ejemplo que usted y yo, frente al calor, al fuego del sufrimiento, o nos derritimos o nos ablandamos para con Dios o nos podemos endurecer. ¿Qué quiere Dios? Que nos ablandemos, que seamos más cercanos a Él, ¿cierto? Y por eso yo quiero que miremos rápidamente que del sufrimiento se pueden obtener unas bendiciones. En 2 de Timoteo 2:12 dice que si sufrimos, reinaremos con Él. Imagínense, si sufrimos. O sea que es obligatorio que suframos para ser creyentes genuinos. Mire, Dios usa el sufrimiento para moldearnos. Dios usa el sufrimiento para edificar nuestra fe, nuestro carácter. En el Salmo 119 dice el salmista, bueno me debes haber sido humillado para aprender tus estatutos. Yo llegué a los pies de Cristo por el sufrimiento, un trabajo de un jefe que me hizo la vida imposible. Pero yo puedo decir como el salmista, gracias a Dios por esa humillación, por ese dolor, porque así aprendí a conocerte. El sufrimiento nos transforma, nos quita el orgullo. Somos orgullosos, no me diga que no somos orgullosos por naturaleza, pero el dolor, que las cosas no te salgan bien, joven. Cuando uno está en el colegio, en la universidad, y no le salen las cosas bien, eso nos baja y nos obliga ¿a qué? A mirar arriba, al cielo. El sufrimiento tiene otra bendición muy buena. Mire, 2 de Corintios 1,
capítulo 1, verso 4. Hablando Pablo de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, cuando usted sufre y pasa una crisis de cualquier índole, usted va a ser sensible ante el sufrimiento de otro. Dígame, hombres, cuando se han quedado sin empleo, cuando usted sabe lo difícil que es conseguir un trabajo, y cuando ya lo tiene y alguien se le acerca a pedirle un consejo, un amigo, usted va a decir, te entiendo. Ya sé que es difícil conseguir un empleo en este país. Me piden esto y no lo tengo. O tal vez usted, mujer, cuando ha tenido un trato difícil de un esposo, que mientras no conocía de Dios, la trataba mal, la hacía sufrir, y Dios lo transformó por su gracia. Ya, mujer, no me digas que no puedes entender a otra mujer, y tú vas a decirle, le vas a entender sus lágrimas, y vas a decir, ¿sabes qué? Voy a enseñarte a conocer a aquel que es capaz de cambiar corazones, de ablandar, de ablandar. Mire, el sufrimiento nos ablanda. Cuando yo tuve esta experiencia con mi esposa de mi hijo, que terminamos en esa clínica, veíamos unos cuadros tan difíciles de otras personas, entendíamos que hay mucha gente que vive sufriendo por un hijo enfermo, por hijos que llevan años de tratamiento en una UCI. Por primera vez entendí. Y a veces Dios permite que suframos para que entendamos a otros, para que no seamos jueces implacables. Seguramente le va mal porque es que no viene a la iglesia. No, muchas cosas no podemos explicarlas tan fácilmente. Tal vez viene a la iglesia y igual le va mal en su hogar. No sabemos. Lo cierto es que eso nos ablanda, nos vuelve sensibles. El sufrimiento, dice la palabra, que mientras el sufrimiento en nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Miren, nos llamamos cristianos, y eso significa pequeños Cristos, pequeños Cristos. O sea que el sufrimiento nos debe hacer parecer más a Cristo. Cristo sufrió en la cruz, Cristo sufrió en la agonía de verse traicionado por sus amigos, de verse abandonado por el Padre, porque cuando estuvo en la cruz cargó tus pecados, mis pecados, los pecados del mundo. Pero ese sufrimiento que tengamos aquí en la tierra nos va a permitir ser más parecidos a Cristo. Cristo no renegó en la cruz. Cristo no renegó en la cruz. No, y Dios quiere que nosotros no reneguemos ante el sufrimiento. Y la última dice Job. Job, después de todo ese proceso que vivió de sufrimiento y de dolor, de abandono de su familia, lo abandonó la familia, lo abandonó la esposa, imagínense. Job al final se encuentra con Dios en el último capítulo, y dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, el sufrimiento nos enseña a no cuestionar a Dios, pero ser sensibles a tu voz. ¿Se acuerdan que les dije que Dios en el dolor nos grita? Porque el dolor nos sensibiliza a escuchar su voz. El sufrimiento tiene un poder que Dios quiere usarlo a favor nuestro. Y el sufrimiento nos ayuda a volvernos más genuinos en nuestro amor con Dios. Job llegó a decir, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15, ¿se imagina esa confianza que dio Job? Aunque Dios sea el culpable de mi desgracia, yo sigo esperando en él. ¿Es capaz usted de decir esto cuando las cosas no salen bien? Cuando a pesar de que en la iglesia es un buen cristiano o una buena cristiana, es capaz de decir, aunque Dios sea el que me esté cerrando la puerta de la universidad, en él espero, aunque Dios me cierre la puerta de este empleo, en él espero, aunque Dios no traiga a mi hijo rápido de ese mundo horrible donde está ahorita, en esa trampa, yo espero en él. Job lo hizo y eso le permitió tener una relación más pura con Dios. El diablo decía que Job quería a Dios, era por lo bueno que Dios le daba, pero Job mostró que él se sostuvo hasta el final creyendo en ese Dios. Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor vive. Y usted y yo tenemos un Redentor, que es Cristo Jesús. Y los consejos finales para cuando venga la etapa de sufrimiento, que ya sabemos que puede llegar. Primer consejo que nos da el apóstol Pedro, 1 Pedro 4. Queridos hermanos de Iglesia Agua Viva, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando o pasarán, como si fuera algo extraño.
Al contrario, hermanos, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Ya la próxima vez que le ocurran cosas malas, no te sorprendas. Ya no vas a decir, ¿por qué a mí? Ya no vas a irte de la iglesia. Ya no vas a pensar que hiciste algo malo, pero es algo que puede pasar en cualquier momento. El segundo consejo, cuando uno viene en los problemas, las crisis, ¿sabes en quién debes poner la mirada? No la pongas en el pastor, no la pongas en el hermano diácono, no la pongas en el que más ora de la iglesia, ponlas en Jesús, ponlas en Jesús. Jesús, él murió, sufrió cruz, él te va a entender más que nadie, él sufrió menosprecio, él fue abandonado, él fue rechazado, aún su familia, sus hermanos, porque tuvo hermanos, pensaban que estaba endemoniado, o sea, no creían, no daban un peso por él. Pon la mirada en Jesús, no en las personas, no en el médico, no en el abogado, para que te ayude con los papeles. Pon la mirada en Jesús, porque Él es el único que te va a poder ayudar. Acuérdate que Él es Dios, Él nos puede ayudar. Y el tercer y último consejo, el Salmo 23:4 dice un bonito consejo. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben que la noche en que dejé a mi hijo en el hospital, en la clínica, con cables, con el pañal, a mí lo del pañal me dejaba un niño, un joven en un pañal es algo que me dejaba muy quebrado. Pasaron 24 horas, iba yo hacia mi casa para descansar y me llegó el Salmo 23:4, este versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo. ¿Entienden? Dice ¿quién es el buen pastor? Jesús. En Juan 10 dice que Él es nuestro buen pastor. Él dijo, aunque andemos en valle de sufrimiento, aunque andemos en un tiempo en que las cosas salgan mal, tú estarás conmigo. Dios prometió estar con nosotros en los tiempos de crisis. Cuando yo iba en ese bus, en ese micro hacia mi casa y me llegó ese versículo, Dios me acordó la palabra, me acordó. Yo entendí que en ese tiempo de prueba, aunque mi hijo estuviera en la clínica botado ahí con cables, Dios iba a estar conmigo. Lo más importante era que yo no estaba solo. Y esto es algo que usted debe tener presente. Aunque usted esté pasando la más horrible situación, Dios está con usted al lado suyo caminando. Y saben que me trajo esperanza ese versículo. Entendí de que aunque demorara 6 meses, ya les dije que en la UCI me enteré por hablar con padres que habían niños jóvenes que llevaban años en situaciones así, años. O sea, dígame qué esperanza le da a uno de saber que el vecino al lado lleva años en la misma condición de su hijo que acaba de entrar. Pero con la palabra de Dios entendí yo de que aunque durara años, Dios estaba conmigo. Y Dios había prometido, como en Hebreos dice, no te dejaré ni te desampararé. Me fui, a esa noche me fui descansado a mi casa, ya sabiendo bueno, durará lo que tenga que durar, pero Dios va a estar conmigo. Jesús va a estar conmigo. ¿Y saben qué pasó? Y le testifico para honra y gloria de Dios. Llegué a reemplazar a mi esposa, yo la reemplazaba a ella en las mañanas. Llego yo a la mañana y encuentro a mi hijo con los cables todavía, en pañal todavía, y lo veo despierto, viendo, allá porque son jóvenes, les tienen televisor para que se distraigan a los padres. Estaba viendo una serie de cartoons, de dibujos animados en inglés. Mi hijo habla bien inglés, mucho mejor que yo, fluente. En inglés, se imagina, su mente no se había dañado, su cerebro se había despertado y estaba viendo en inglés. No sé por qué lo puso en inglés. Seguía en pañales, seguía con los cables, seguía todavía en el tratamiento y duraría en el hospital como 3 semanas más, pero Dios había comenzado a hacer un milagro. Dios había comenzado a cambiar el diagnóstico de muerte del médico. Ese que había prometido que iba a estar conmigo, solo estaba esperando que le creyeran.
Solo estaba esperando que no renegara, solo estaba esperando que confiara. Por supuesto, Dios puede decidir los tiempos, Dios puede decir, te sanaré con el tiempo o me tomaré más tiempo, o tal vez lo haré en la vida eterna, no sé, pero Dios no cambia, ni no tiene sombra de mudanza. El mismo Dios, Cristo de ayer, es el mismo de hoy y de siempre. Yo quiero animarlos a ustedes a que confíen en ese Dios que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. La vida te habrá enseñado ya que hay amigos que solo están en las buenas, cuando te va todo bien, y en las malas no están. Pero Dios es el infalible, fiel amigo que quiere estar acompañándonos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Recuerda, no te sorprendas de las dificultades, de las pruebas de la vida, pero pon tu mirada en Jesús porque Él ha prometido caminar contigo. Oremos. Señor, aquí hemos dado tu palabra, Señor, a este pueblo tuyo de Agua Viva, Señor. Solo tú sabes las dificultades por las que estén ellos pasando o las dificultades por las que pasarán. Pero ya no van a andar en oscuras, ya no se van a tropezar con la amargura, con la incógnita, con la duda, porque ya la luz de tu palabra los ha alumbrado. Y tú, Señor, no mientes, tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Y esta palabra ha venido de tu consejo para que ellos, hombres, adultos, jóvenes, niños, puedan entender que tú, aunque permitas lo que ellos vivan, les vas a acompañar. Muchas gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestro buen pastor en quien confiamos y que has prometido no desampararnos. Bendice a este pueblo tuyo. Ayúdale, Señor, a tomar decisiones sabias, Señor, para que le vaya bien. En el nombre de Jesús he orado, Padre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hermano Tony, ¿qué sigue en el programa? A ver, hermano, ¿sí me escucha? Sí, ok. Sí, yo creo que ahorita pues ya solo vamos a hablar por usted y por su familia, a la congregación que lo conocieron y ya en 2 semanas vamos a dar detalles acerca de su vida. ¿Amén? Ok, hermanos, vamos a ver por esta familia, al hermano pastor. Nos despedimos. Hasta luego. Bendiciones para todos. Un gusto compartir con ustedes. Amén. Vamos a ver. Tu Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos que